Saludo en la línea telefónica al doctor Adolfo Laborde, internacionalista e investigador del Tecnológico de Monterrey. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un tema que ha vuelto a surgir, y lo que ocurre en Venezuela han sido días muy complicados en términos de legalidad, valga el término, y ahora la situación se torna todavía más complicada ante ya un acuerdo de la OEA de señalar a Venezuela de estar incurriendo en ilegalidades. ¿Cómo lo ve, Adolfo? Sí, bueno, mira, el proceso de polarización política lleva ya tiempo en Venezuela. Se agudizó con la llegada al Congreso mayoritariamente de la oposición y ha habido expresiones de intolerancia política por parte del gobierno oficialista, y esto llega en este contexto de ilegalidad que se presenta en términos de no respetar el orden constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque a Nicolás Maduro no le parece que exista una serie de pronunciamientos y una serie de instrumentos legales que pueden ir de una protesta no oficial del Congreso hasta una solicitud para poder quitarlo del cargo. Entonces es muy incómodo para Nicolás Maduro y hoy en día pues el Consejo Supremo, que está en manos de Diosdado, que es un aliado de Maduro, pues han operado para que la semana pasada se desconociera y pasaran las atribuciones. Sin embargo, el sábado ya hubo una política mucho más tolerante, mucho más suave, y parecería que le están regresando las atribuciones al Congreso venezolano, pero no es suficiente. Y en ese sentido, pues la OEA, en este tenor de discutir los temas democráticos, pues está solicitando y está condenando el orden constitucional y el orden democrático, como bien lo comentas. ¿Qué puede pasar después de este texto, de este mensaje enviado por la Organización de Estados Americanos? ¿Qué puede pasar al interior y qué se puede hacer en torno a Venezuela? Bueno, hay un pronunciamiento de 17 países, algunos se abstuvieron, hay algunos otros que están del lado de Venezuela, de venezolanos, sí, están de lado, pues son países amigos, ¿no? Que en su momento fueron parte de esta lógica de las izquierdas en América Latina, que hay algunos reductos todavía. ¿Qué puede pasar? Bueno, va a haber una presión política, seguramente habrá también respuesta por parte de la diplomacia venezolana. La situación económica no puede ser peor, hay realmente una situación muy complicada. La inflación en este año se pronostica que llega a más de 1.700%, la economía ha caído el 12%, no hay crédito, los precios de los hidrocarburos han bajado y hay escasez. Entonces, no puede ser peor la situación, pero en términos políticos, los pocos aliados o los pocos países que no se habían pronunciado ante la situación y violación de los derechos democráticos y derechos humanos de la oposición en Venezuela, pues lo van a hacer. Entonces, sí, va a alimentar la protesta de la oposición y seguramente veremos a mucha gente en la calle. ¿Tendrá la OEA alguna herramienta, alguna autoridad para presionar a Venezuela y a Nicolás Maduro? Hay la Carta Democrática, la cláusula democrática que bueno, pues es delicada porque se puede pedir la expulsión, no se ha llegado a eso, pero sí va a haber, por supuesto, una serie de fricciones fuertes con algunos países. Ya vimos la respuesta de la diplomacia venezolana con respecto a México, ¿no? Ya sabemos cómo se nos ha tachado, pero bueno, pues me parece que es un buen gesto de los países latinoamericanos tratar de presionar en términos políticos. No se ha hablado de algún embargo económico, porque no se trata de afectar al pueblo venezolano, pero sí de tratar de que el orden constitucional y los procesos democráticos se normalicen. Finalmente, y ya que lo tocó Adolfo, ¿cómo se ve la relación México-Venezuela en el futuro? Pues mira, México había mantenido una situación intermedia, ¿no? No se había pronunciado, habíamos guardado cautela, pero bueno, pues el canciller Videgaray lo hizo en una de sus visitas que tuvo en el marco del CELAC
en América Latina, y bueno, pues ya nos pronunciamos, el presidente de la República hizo lo propio, y pues me parece que vamos a tener algunos encontronazos, dado que pues ellos también han criticado algunas condiciones de la política interna en México. Adolfo Laborde, te agradezco enorme estos comentarios aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Adolfo Laborde.